Hola, bienvenidos. Soy Moisés. Hoy vamos a resolver un problema de análisis con derivadas, concretamente en el caso de una función trigonométrica que tiene sus peculiaridades. Podéis ver aquí en la esquina inferior izquierda algunos de los pioneros del análisis matemático: Newton, Leibniz y Fermat. Antes de empezar con el problema, vamos a revisar este esquema que está colgado en la página web sobre los pasos que hay que dar para analizar completamente una función. Hoy nos vamos a centrar en el dominio. No vamos a estudiar la continuidad, de hecho vamos a estudiar una función que es completamente continua en todo R. Sí vamos a trazar la gráfica al final, pero para ello vamos a utilizar primero el análisis de curvatura y monotonía. Las asíntotas tampoco las vamos a trabajar en este ejemplo, porque no tiene asíntotas. Lo que sí vamos a recordar es cómo estudiar la monotonía a través de la primera derivada y cómo utilizar la segunda derivada para caracterizar los posibles extremos. A continuación estudiaremos la curvatura, la concavidad o convexidad de esta función, a través de la segunda derivada. También podremos estudiar los puntos de inflexión con la segunda derivada y caracterizarlos a partir de la tercera derivada. Así que sin más dilación vamos a empezar con el enunciado del problema, que veis aquí. Se trata de estudiar el dominio, monotonía y curvatura de esta función trigonométrica, seno de x más coseno de x. Lo primero sería escribir el dominio. Es una función trigonométrica sin puntos críticos, así que el dominio de esta función es todo R. Es también una función continua y no tiene asíntotas, así que no nos vamos a parar en esto. Lo que vamos a hacer es estudiar la monotonía con la condición de extremo, es decir, la primera derivada tiene que ser igual a 0. Ya sabéis que la derivada significa cuál es la pendiente de la tangente de una función en un punto, y si una función alcanza un extremo, la tangente es horizontal y por lo tanto su pendiente es 0. Aquí, en este recuadro, en letras rojas, indico que la monotonía se estudia entre los intervalos que hay entre extremos y puntos críticos. En esta función no hay puntos críticos, así que vamos a averiguar cuáles son los posibles extremos. Así que para ello, lo primero es escribir la derivada. La derivada de esta función es la derivada del seno es el coseno de x y la derivada del coseno es menos el seno de x. La condición de extremo es que esta derivada sea igual a 0. Así que despejando obtenemos que coseno de x es igual al seno de x. O dividiendo, pasando el seno dividiendo, nos queda, o el coseno dividiendo mejor, nos queda seno entre coseno de x igual, que es la tangente, igual a 1. Vale, así que lo primero sería calcular cuál es el arco tangente de 1. Si fuera más difícil acudiríamos a la calculadora, pero el arco tangente de 1 es claramente pi cuartos, o sea, 45 grados. Vamos a trabajar todo el tiempo en radianes, así que lo primero que voy a hacer es ayudarme de un gráfico que ya tengo aquí preparado, con la circunferencia goniométrica. Ya tengo ahí, como veis, marcado el ángulo pi cuartos, que es la primera solución, pero nunca hay que olvidar que en las ecuaciones trigonométricas en muchas ocasiones tengo más de una solución. En este caso tenemos pi cuartos en el primer cuadrante y pi más pi cuartos en el tercer cuadrante tiene la misma tangente, como veis, la misma pendiente 1 positiva tanto en el primer como en el tercer cuadrante. Así que las dos soluciones posibles serían pi cuartos y pi cuartos más pi, que obviamente es 5 pi cuartos. Estas son las dos soluciones.
A su vez, hay infinitas soluciones, porque puedo sumar múltiplos enteros de 2pi, así que las dos soluciones completas serían las siguientes. La primera solución es pi cuartos más múltiplos enteros de 2pi, y la segunda solución sería 5pi cuartos más múltiplos enteros de 2pi. Por lo tanto, este multiplicador k es un número entero. Estos son los posibles extremos. Vamos a etiquetarlos aquí. Posibles extremos. Los extremos pueden ser máximos o mínimos, pero también podría ocurrir que alguno de los puntos no es un extremo, sino un punto de inflexión. Así que tenemos que caracterizarlos. Sé muy bien que estas dos soluciones se pueden compactar con una solución única, que sería pi cuartos más pi k. Sin embargo, suele ocurrir que una de las soluciones es un tipo de extremo y la otra solución es otro tipo de extremo. Así que vamos a mantenerlo por separado y vamos a utilizar la segunda derivada para caracterizar los extremos. Así que calculemos la segunda derivada, y'', que es la derivada de la primera que tenemos aquí. Así que la derivada del coseno es menos el seno de x, y la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Esta es la segunda derivada. Así que para averiguar lo que ocurre en esos extremos, para ver si son máximos o mínimos, vamos a utilizar el esquema que teníamos aquí arriba, y es que si la primera derivada es 0 en un punto y la segunda derivada en ese mismo punto es mayor que 0, tenemos un mínimo local o relativo, y si la segunda derivada es menor que 0, tenemos un máximo local o relativo. Si la segunda derivada volviese a dar 0, podría ser un punto de inflexión. Vamos a ver qué ocurre en nuestro caso. Vamos a sustituir primeramente en el punto x1, vamos a evaluar la segunda derivada en pi cuartos y vamos a ver cuánto resulta. La segunda derivada en pi cuartos es el menos seno de pi cuartos menos coseno de pi cuartos. Bueno, podríamos hacerlo en la calculadora, pero como vemos, pi cuartos está en el primer cuadrante, por lo tanto, tanto su coseno, que es la horizontal, la proyección horizontal, como el seno, que es la proyección vertical, son positivos. Así que estas dos restas tienen que dar, seguro, un número negativo. Y eso implica que x1 es un máximo local. O sea que ya podemos caracterizar este primer resultado, ¿no? x1, la solución x1, son máximos locales. Lo digo en plural porque son infinitos. Son máximos locales o relativos, eso como queráis escribirlo. Máximos locales o relativos. Y ahora vamos a evaluar la segunda derivada en la otra solución. Vamos a destacarlas aquí. La otra solución es 5pi cuartos, la primera, así que vamos allá. Segunda derivada en 5pi cuartos es menos seno de 5pi cuartos menos coseno de 5pi cuartos. Bien, en este caso lo tenemos en el tercer cuadrante, así que el seno es negativo porque va hacia abajo y el coseno es negativo. Ambos, seno y coseno, son negativos. Como tienen un signo menos delante, esto va a resultar positivo. Así que x2, todas estas soluciones de aquí, 5pi cuartos más múltiplos de 2pi, son mínimos locales o relativos. Mínimos locales o relativos. Bien, cuando se estudia, como decíamos aquí arriba, la monotonía, se estudia en los intervalos que hay entre extremos y puntos críticos. En nuestro caso, ya tengo preparada aquí una tablilla, en nuestro caso, como las soluciones son infinitas, vamos a considerar únicamente el intervalo 0,2pi. ¿Por qué?
porque esta es una función periódica, ¿vale? Es una función periódica. Además que tiene un periodo 2π, se repite cada 2π radianes, y por lo tanto vamos a analizar esta monotonía, que es como se llama análisis de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver esta monotonía solo en el intervalo 0,2π. Como podéis ver, hemos llegado a la conclusión de que tiene un máximo local en pi cuartos, por lo tanto este punto es un máximo, y tiene un mínimo local en 5 pi cuartos. Es decir, aquí en este punto y aquí en este punto. Eso significa que si es un máximo que crece por la izquierda de pi cuartos, decrece a la derecha de pi cuartos hasta alcanzar el siguiente mínimo y después crece de 5 pi cuartos en adelante hasta el siguiente máximo, que no es 2π, estaría más allá de 2π, sería pi cuartos más 2π, obviamente, es decir, 9 pi cuartos. Pero aquí vamos a centrarnos solo en esta primera parte. Así que ya podemos escribir los intervalos de monotonía, es decir, donde crece y decrece, que tengo ya preparados aquí abajo. Así que vamos a subir este recuadro y vamos a ver cómo se expresa el resultado. Crece de 0 a pi cuartos, como se ve aquí, y también de 5 pi cuartos en adelante, hasta 2π, porque estoy analizando la monotonía solo entre 0 y 2π. En segundo lugar, decrece desde este máximo hasta este mínimo, es decir, de pi cuartos a 5 pi cuartos. Esto siempre dentro del intervalo 0,2π. Y por último, vamos a calcular las coordenadas de estos máximos y mínimos. Para ello, tengo que utilizar la función original, que es seno de x más coseno de x, así que vamos a calcular cuál es la coordenada de pi cuartos, que es por lo tanto el seno de pi cuartos más el coseno de pi cuartos. Esto sí lo vamos a hacer aquí en la calculadora, ya la tengo en radianes, seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos, y da, vamos a redondear con 3 decimales, más o menos, vamos a poner, equivale a 1,414. Del mismo modo, vamos a evaluar la imagen de 5 pi cuartos. 5 pi cuartos, la imagen sería seno de 5 pi cuartos más coseno de 5 pi cuartos. Así que solo tengo que añadir un 5 aquí, 5 pi cuartos, otro aquí, 5 pi cuartos, y obtenemos el mismo valor pero en negativo, menos 1,414. Así pues, ya podemos escribir las coordenadas de estos extremos. Aquí están. Los máximos, ya no solo en el intervalo 0,2π, los infinitos máximos que nos encontramos en esta función son pi cuartos más múltiplos enteros de 2π y como coordenada vertical 1,414. Y para los mínimos, 5 pi cuartos más 2πk y como coordenada vertical menos 1,414. Así que con esto damos por zanjado el estudio de la monotonía, que es dónde crece, dónde decrece, dónde tiene extremos, máximos, mínimos y cuáles son sus coordenadas. Este sería el cuadro completo con el que hay que expresar la solución. Y ahora vamos con la curvatura. Bien, para estudiar la curvatura, como se indica en este recuadro, tenemos que hallar los puntos de inflexión y estudiar los intervalos que hay entre puntos de inflexión y puntos críticos. Recordad que esta función no tiene puntos críticos, así que lo primero es calcular esos posibles puntos de inflexión con la condición, que es que la segunda derivada sea igual a 0. Conceptualmente, la segunda derivada me dice cómo varía la primera derivada. Entonces, si la primera derivada cambia de
creciente a decreciente, la curvatura característica es una curvatura que llamamos cóncava, y si pasa de decreciente a creciente, tiene una curvatura característica que llamamos convexa. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que la primera derivada está disminuyendo porque decrece la pendiente, y por eso este es el caso en el que la segunda derivada es negativa, mientras que en este segundo caso la primera derivada va creciendo porque pasa de decreciente a creciente, y por lo tanto la segunda derivada, que me dice cómo cambia la primera derivada, es mayor que cero porque la primera derivada está creciendo. Así pues, esto caracterizaría lo que llamamos curvatura cóncava o curvatura negativa y curvatura convexa o curvatura positiva. ¿Qué ocurre si la segunda derivada da cero? Pues si la segunda derivada da cero, es posible que sea un punto de inflexión, es decir, un punto donde cambia la curvatura. Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Así que vamos allá. Vamos a calcular la segunda derivada a partir de la primera derivada que tengo aquí arriba calculada. La primera derivada era coseno de x menos seno de x. Vamos a escribirla aquí. Si la primera derivada es coseno de x menos seno de x, eso implica que la segunda derivada es la derivada del coseno, que es menos el seno de x, menos la derivada del seno, que es menos coseno. Entonces menos menos me queda más coseno de x. Esta es la segunda derivada, y vamos a igualar la segunda derivada a 0 para averiguar cuáles son los posibles puntos de inflexión. Bueno, primeramente vamos a despejar esto. Me queda que el coseno de x es igual al seno de x. Bueno, tengo aquí un fallito, y es que ahí está. Vamos a ver. Tenemos que la segunda derivada entonces es menos seno de x, aquí está el fallito, menos coseno de x, la derivada del seno es el coseno, no como dije antes, es menos seno de x y su derivada es menos coseno de x, el signo menos se mantiene, así que despejando obtenemos que coseno de x es igual a menos seno de x. Bueno, dividiendo y reobteniendo la tangente como antes, me queda que el seno de x entre el coseno de x es igual a menos 1. Bien, o sea que la tangente de x es igual a menos 1. Vale, esta es también fácil de averiguar, la solución, podemos acudir directamente a la calculadora, pero si nos ayudamos de una circunferencia goniométrica, ya tengo una preparada aquí, vemos que la tangente, menos 1, se corresponde con un ángulo del segundo cuadrante, que sería pi menos pi cuartos, o 180 grados menos 45. Y también sería solución un ángulo del cuarto cuadrante, porque ambos, como veis, tienen la misma pendiente negativa, menos 1. Así que las soluciones las tenemos ahí representadas. Acordaos que si el ángulo reducido del primer cuadrante, vamos a dibujarlo aquí en rosa, si el ángulo reducido del primer cuadrante es pi cuartos, la manera genérica de obtener un ángulo del segundo cuadrante, a partir de ese ángulo del primer cuadrante, si alfa es del primer cuadrante, el ángulo del segundo cuadrante correspondiente es pi menos alfa. En nuestro caso, pi menos pi cuartos, que es 3 pi cuartos. Para obtener un ángulo del segundo cuadrante a partir de un ángulo del primer cuadrante, alfa, la operación sería 2pi menos alfa. En este caso, 2pi menos pi cuartos, 8pi menos pi serían 7 pi cuartos. Como aquí no vamos a tener diferentes situaciones, vamos a poner aquí cuadrante. Como aquí no vamos a tener situaciones distintas, los puntos de inflexión van a ser tanto unos como otros, si se confirma.
Sí que vamos a unificar las dos soluciones de manera compacta. Podemos expresarlas en general como 3pi cuartos más múltiplos de pi, siendo k un número entero. Así que quedan fusionadas las dos soluciones y las infinitas soluciones como 3pi cuartos más múltiplos enteros de pi. Estos son, por lo tanto, los posibles puntos de inflexión, y así les vamos a llamar mientras no confirmemos totalmente que son puntos de inflexión. Así que vamos a escribir posibles puntos de inflexión, PI para abreviar. Entre 0 y 2pi, que es el intervalo que voy a estudiar en principio, me encuentro estos dos primeros posibles puntos de inflexión. Así que voy a estudiar, recordad, la curvatura entre los puntos de inflexión y puntos críticos. En el intervalo 0,2pi me encuentro los dos primeros posibles puntos de inflexión. Así que vamos a estudiar estos intervalos entre 0 y 2pi y podemos estudiarlos de dos maneras. Una primera manera, un poco más lenta, sería estudiar puntos aleatorios situados en cada una de estas tres zonas. Pero en nuestro caso vamos a aprovechar la información que ya teníamos de antes. Y es que sabemos, aquí está, sabemos que en pi cuartos hay un máximo, en pi cuartos hay un máximo, y pi cuartos es un número que está sin duda entre 0 y 3 pi cuartos. Y después sabemos que en 5 pi cuartos hay un mínimo. Bien. En 5 pi cuartos, que está entre 3 pi cuartos y 7 pi cuartos, aquí tenemos un mínimo local. Vale. Esto nos da información ya sobre lo que ocurre con la curvatura. Y es que, como dijimos antes, si tenemos un máximo, la forma es así, es decir, forma cóncava. Si tenemos un mínimo, la forma es convexa. Por lo tanto, en todo el intervalo que va de 0 al primer punto de inflexión, que lo vamos a señalar aquí, estos puntos de inflexión, la curvatura es cóncava, y de ese punto de inflexión hasta el siguiente, la curvatura es convexa. Por lo tanto, queda confirmado que esto es un punto de inflexión, porque la curvatura ha cambiado, ¿no? Entre 7 pi cuartos y 2pi, sin embargo, podríamos tener dudas, así que habría que escoger un punto aleatorio en esta zona. Si me voy a la calculadora y calculo 7 pi cuartos, o sea, 7 cuartos sería 1,75, o sea que si quiero un número un poquito más a su derecha, 1,8, pues sería 9 quintos, o sea que un número aleatorio situado en esta zona sería 9 pi quintos. Y para asegurarme de lo que ocurre aquí, vamos a utilizar la segunda derivada y vamos a evaluarla en ese punto 9 pi quintos a ver qué ocurre. Evaluamos la segunda derivada que tenemos aquí calculada. Recordad, la segunda derivada es, aquí la tenemos, la segunda derivada es menos seno de x menos coseno de x. Vamos a evaluarla en ese punto aleatorio que acabo de seleccionar, 9 pi quintos, y vamos a calcular pues lo que vale el menos seno de 9 pi quintos menos el coseno de 9 pi quintos. Aquí no nos queda más remedio porque no conozco información sobre lo que hay aquí. Si sé obviamente que más allá hay otro máximo, podría utilizar ese método. Pero quería repasar este segundo método para que os acordéis de que siempre podéis escoger en la zona, entre puntos de inflexión, un punto aleatorio, evaluar la segunda derivada y según el signo determinar su curvatura. Así que sin más, evalúo menos el seno de 9 pi quintos menos el coseno de 9 pi quintos y obtenemos un valor negativo,
lo que indica que la curvatura es negativa, es decir, curvatura cóncava. Como vemos un cambio de curvatura, esto confirma que también es un punto de inflexión. Repito, esperábamos que tuviera esta curvatura también porque a la derecha de 2pi hay otro máximo y por lo tanto esta va a ser la curvatura que corresponda. Así que en resumen, tenemos aquí el resultado. Vamos a subir esta solución. Este es el resultado ya esquemático, donde se ve, por un lado, como yo ya conocía que tenía máximos y mínimos, como he evaluado la curvatura, pasa de cóncava a convexa, de convexa a cóncava, lo cual confirma que son puntos de inflexión. Vamos a escribirlo. Posibles puntos de inflexión, pero confirmados porque cambia la curvatura. Porque cambia la curvatura. Y por último, trazo los intervalos. Es cóncava, como podéis ver, entre 0 y 3pi cuartos, unión, el intervalo que va de 7pi cuartos a 2pi, eso dentro del intervalo 0,2pi. Y es convexa en el intervalo que va de 3pi cuartos a 7pi cuartos. Bien, hay otro método para calcular si estos puntos de inflexión son efectivamente puntos de inflexión, y sería a través de la tercera derivada. Ya no es necesario porque ya lo hemos hecho, pero bueno, al fin y al cabo este vídeo es para repasar toda la teoría. Así que vamos a calcular la tercera derivada. La derivada del seno es el coseno, así que me queda menos coseno de x. Y la derivada del coseno es menos el seno, aquí sí cambia el signo, me queda más seno de x. Si yo evalúo esta tercera derivada en los puntos de inflexión, vamos a evaluarlo en uno solo de ellos, porque el resto son periódicos, ya sabéis. Si evalúo esta tercera derivada en 3pi cuartos, pues me da menos coseno de 3pi cuartos más seno de 3pi cuartos. Bien, lo que hay que comprobar es que sea simplemente distinto de 0. Entonces, vamos a calcular menos coseno de 3pi cuartos más seno de 3pi cuartos y me da, vamos a reescribir seno aquí, y me da efectivamente un número distinto de 0. Y esto también es confirmación. Confirma que son puntos de inflexión. Este sería el segundo método para confirmar que son puntos de inflexión y por lo tanto que en ellos cambia la curvatura, ¿de acuerdo? Este sería el método 2 para determinar si son o no puntos de inflexión. Calculando la tercera derivada en los posibles puntos de inflexión, si da distinto de 0, son puntos de inflexión confirmados. Bien, ya tenemos los intervalos de curvatura. Solo resta conocer la coordenada de nuestros puntos de inflexión. Nuestros puntos de inflexión, aquí están, ya confirmados. Estos son nuestros puntos de inflexión. 3pi cuartos más múltiplos de pi. Vamos a evaluar estos puntos en la función original. Vamos a copiarla. La función original está aquí, seno de x más coseno de x. Vamos a evaluar estos puntos de inflexión en la función original para ver cuál es su coordenada y así poder hacer la gráfica. Así que evaluamos el seno de 3pi cuartos más el coseno de 3pi cuartos. Bueno, podríamos hacerlo en la calculadora, pero si os fijáis, 3pi cuartos, el seno y el coseno de estos ángulos son iguales, pero de signo opuesto, así que se van a cancelar. Esto va a dar 0. Así que las coordenadas de los puntos de inflexión son, obviamente, vamos a escribirlo aquí, puntos de inflexión, tienen como coordenada horizontal 3pi cuartos más múltiplos de pi,
y como coordenada vertical 0. Así que son a su vez puntos de corte con el eje X, con el eje horizontal, porque tienen altura 0. Para hacer la gráfica ya tengo toda la información, solo me faltarían los puntos de corte. Está claro que los puntos de inflexión son también puntos de corte con el eje X, y nos quedaría calcular cuáles son los puntos de corte con el eje Y. Así que para ello el punto de corte con el eje Y es muy fácil, se obtiene sustituyendo x igual a 0. Entonces me queda que y es el seno de 0 más el coseno de 0. El seno de 0 es 0, el coseno de 0 vale 1, así que las coordenadas del punto de corte con el eje vertical es 0, 1. Y con esta información ya tengo todo lo necesario. ¿Qué quiero decir con esta información? Pues me refiero al punto de corte, a los puntos de inflexión, a las zonas donde es cóncava y convexa, y a los extremos que calculamos antes, máximos y mínimos, y a las zonas de monotonía donde crece, donde decrece. Ahora mismo ya sería fácil hacer la gráfica. Obviamente es una función sinusoidal que alcanza su punto de inflexión en 3π4, los mínimos y máximos donde los calculamos y que se vuelve a curvar en el siguiente punto de inflexión. En vez de hacerlo a mano, vamos a trasladarnos a la aplicación Desmos, donde ya tengo preparada la función y tengo el eje X, como podéis ver, dividido en intervalos de pi medios. Y así que vamos primeramente a graficar la función directamente y a comprobar que se cumple todo lo que acabamos de calcular. Función sinusoidal, que como podéis ver tiene un punto de corte en 0, 1, que es el punto de corte con el eje Y que acabamos de calcular. Tenemos aquí los máximos relativos, que eran π4 más múltiplos de 2πk. Efectivamente, marcando los puntos, ahí aparecen dos máximos sucesivos, π4 y 9π4. Vamos a señalar ahora aquí los mínimos relativos, que son 5π4 más múltiplos de 2π, en azul. Aquí están. Podemos ver dos mínimos consecutivos, 5π4, el siguiente sería 13π4. Y por último vamos a señalar los puntos de inflexión, que los tengo aquí. 3π4 más múltiplos de k. Efectivamente, si los etiquetamos, aquí aparecen los dos primeros consecutivos, 3π4 y 7π4. Efectivamente son puntos de inflexión. Aquí podéis ver cómo la curvatura cambia de cóncava a convexa y así sucesivamente. O sea que gráficamente se confirma todo lo que hemos calculado. Podemos a mayores representar la gráfica de la primera derivada, que es esta línea de puntos verde, que como veis cada vez que se anula es donde tiene un máximo o un mínimo. Efectivamente, cada vez que la primera derivada es nula, nos encontramos que en la función, que es la de color rojo, tenemos un máximo y un mínimo. Y ahora vamos a representar la segunda derivada, que como veis, allí donde es nula, tenemos un punto de inflexión en la curva roja. Vamos a representar todo a la vez. La función destacada en color rojo, la primera derivada en color verde y la segunda derivada en color lila. Y quedan así destacados todos los puntos que hemos calculado, máximos, mínimos, etc. Si hacemos zoom hacia afuera veríamos las siguientes soluciones a medida que esto se extiende hacia la derecha o hacia la izquierda en el eje positivo o en el eje negativo de las X. A mayores vamos a ver también una animación que tengo también aquí preparada en Desmos, en la que vemos representada la función seno de x más coseno de x y calculo la recta tangente a la función en un punto. Calculo la recta tangente utilizando como su pendiente la derivada de la función en ese punto, que es lo que marco aquí de color naranja. Esta pendiente va a ser positiva
cuando sea de color verde y negativa cuando sea de color rojo. Así que vamos a darle a este botón de animación y podéis ver cómo efectivamente cada vez que la pendiente es positiva se colorea en verde, cada vez que es negativa se colorea en rojo. Y ahí vemos cómo va variando la primera derivada y va marcando el crecimiento y decrecimiento de la función en cada punto. Cada vez que la tangente es horizontal es el momento en que la función alcanza un máximo, como ahora, o un mínimo. Simultáneamente podemos representar esa función derivada y coloreada. Representé la función derivada en color verde cada vez que es positiva, en color rojo cada vez que es negativa. Y eso nos señala las zonas donde crece y donde decrece. Bueno, con esto daríamos por finalizado el ejercicio. En los apuntes está hecho con todo detalle, como veis aquí, y al final de todo, una captura de la gráfica que hemos realizado en Desmos, donde se ven marcados los máximos, mínimos, puntos de inflexión y el punto de corte, y con todas las soluciones. Así que con esto damos por finalizado este ejercicio tan amplio que nos permitió repasar todo el análisis completo de una función y además, en el caso particular, de una función trigonométrica. Así que nos despedimos aquí con los pioneros del análisis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.